Bienvenidos a una nueva lección de estadística descriptiva con aplicaciones inferenciales. Hoy veremos la regla de adición en probabilidad. Veremos un caso especial de esta regla a través de un caso de suma de dados. Veamos más bien a lo que me refiero. Vamos a hacer rodar algunos dados inicialmente, estos que aparecen en la pantalla, son unos dados virtuales. Más bien, los haré rodar. Voy a pararlos en cualquier momento para tener un número. Por ejemplo, en este momento tengo un uno en uno y un uno en el otro. Eso para mí es una suma de 2, ¿verdad? Lo tomaré de esa manera. Voy a seguirlo rodando y los paro aquí. Por ejemplo, ahora tengo 6 en uno en la cara de arriba y 3 en la cara de arriba. Tengo un 9, por ejemplo. Entonces, estoy tomando en cuenta la suma de los dos números en cualquier momento. Si los hiciera rodar, ¿cuáles serían las probabilidades? Por ejemplo, en este caso, en las caras de arriba tengo 2 y 1, es decir, tengo 2 en el dado A, que llamaría el primer dado, y 1 en el dado B, es decir, tengo 3 que aparecen en esta tabla. Entonces, he construido esta tabla para ver cuántas probabilidades existen de las sumas. Es decir, tenemos un 1 y un 1 en ambos dados, por lo que un 2 solo puede aparecer una vez. Vamos a completar la tabla. Entonces, de acuerdo a esta tabla, el 2 solo puede aparecer con una combinación. Pero, por ejemplo, veamos un número como el 7. Puede aparecer si tenemos 1 y 6, 2 y 5, 3 y 3. Puede aparecer si tenemos 4 y 2, o si tenemos, pues, ¿verdad? Muchas combinaciones más, 5 y 1. De esa manera podemos jugar para obtener muchos diferentes 7. Es decir, hay más combinaciones que nos otorgan un 7 de las que nos otorgan un 2 o un 12, por ejemplo. Entonces, ¿cómo obtenemos? Ya que tenemos esta tabla, podemos observar, si contamos, si quieres puedes pausar el video y verás que hay 36 diferentes sumas. Entonces, de esas sumas, ¿cómo obtenemos la probabilidad de que salga una de ellas? Por ejemplo, la suma de 2. Entonces, el 2 aparece solo una vez en la tabla, por lo que tenemos la frecuencia es 1, es decir, aparece una vez, ¿verdad? La suma 2 dividido el total de datos del evento A, que es n, es decir, el total de datos que pueden haber, que son 36. Por lo tanto, si queremos calcular esa probabilidad, para la suma 2, la probabilidad es 1 en 36, es decir, un 36avo, 0.027. Pero ¿qué tal si vamos hacia la suma 3? Entonces, digamos que tenemos el evento A será 1 y 2 y el evento B 2 y 1, ¿verdad? El dado A con un 1 y el dado B con 2 y el evento B, pues viceversa, el dado A con 2 y el dado B con 1, es decir, volvemos a tener la suma 3. En este caso, la suma 3, la probabilidad es 2 en 36, es decir, un 36avo más un 36avo, lo cual es igual a 2 36avos. Es precisamente esta que tenemos en la pantalla ahora, 2 y 1, ¿verdad? Si lo hiciéramos rodar de otra forma, podríamos ver el inverso. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver, lo que nos aparece en la cara de arriba es 6 y 6, lo que nos aparece en la última, y así en adelante, ¿verdad? Esto, de esta manera podríamos construir esta tabla. De esta manera veamos una cosa. Veamos que la sumatoria, si quieres, puedes regresar un poco para revisar que esto sea correcto. Por ejemplo, la suma 2 aparece una vez, la suma 3 dos veces, la 4 tres veces, así hasta llegar a la suma 7, que aparece 6 veces. Es decir, el número más probable de obtener con dos dados, si quieres saberlo, es el número 7, la suma de 7. ¿Por qué? Porque hay 6 combinaciones diferentes, es decir, una frecuencia de 6 probabilidades. ¿Cómo obtenemos la probabilidad? De nuevo, 6 dividido, o un 36avo más un 36avo más 6 veces, es decir, 6 36avos, lo cual nos otorga un valor de 0.1667. Recordemos que la suma de todas las probabilidades por definición siempre debe ser 1, puedes comprobarlo. Luego, veamos, construimos un pequeño gráfico de barras hablando precisamente de las probabilidades. Recordemos que dijimos que el número 7 puede aparecer en 6 diferentes combinaciones y así el 2 una vez, el 3 dos veces, igualmente el 12 una vez, el 11 dos veces. Entonces, con esta gráfica veremos un nuevo ejemplo de cómo esto sí se cumple en la realidad, y quiero mostrarte un ejemplo de la vida real en el que se hizo un experimento en una escuela en China, en la que se toma la suma de dos dados, 2.394 intentos,
Entonces veamos cómo lo hicieron. Entonces, si ves, las columnas rojas son precisamente las mismas que nosotros tenemos a la izquierda, que es decir, la probabilidad teórica. Si puedes ver la columna roja a la par de la gráfica, tiene justamente el punto 16.7 en el 7, es decir, es lo mismo que tenemos nosotros en nuestra tabla. Entonces, veamos que en este momento van más o menos 300 intentos, y en 300 intentos se ha ido acercando un poco más el valor probable al valor teórico. Recordemos lo que están haciendo estos estudiantes. Están tirando dos dados, obteniendo la suma. Vamos a pausarlo, vamos a observar una cosa. Aquí tenemos 570 tiros de dos dados. La suma de ellos se representa en la gráfica. Los valores azules son aquellos valores reales, es decir, los del experimento, y los rojos son aquellos valores que vienen de la teoría. Pero veamos cuando van 25, veamos cómo es diferente, es decir, la probabilidad aún no se ha cumplido, pero entre más avanzamos en la probabilidad, aquí tenemos 730 intentos, voy a dejarlo correr aquí a partir de 1400, y si puedes ver, las columnas azules empiezan a parecerse mucho a las columnas rojas, es decir, que en un evento netamente probable, es decir, que no existe ningún factor que tengamos conocimiento que esté incidiendo en el resultado, siempre vamos a acercarnos a la probabilidad teórica a medida que aumentemos los intentos, es decir, a medida que nos acerquemos cada vez más a la probabilidad real. Es decir, esto, para que sepas, funciona muy bien en la vida real, toda esta teoría de probabilidades. Entonces, como dice el video, dice, para un número grande de intentos, la probabilidad teórica, la probabilidad experimental se aproxima mucho a la probabilidad teórica.